Bueno, aquí estamos con una nueva edición de la introducción a Docker. Vamos a ver hoy el- la, la parte 4 de lo que tiene que ver con creación de imágenes, y un poco la intención es aprovechar lo que estuvimos repasando previamente y tratar de tomar un caso de uso que nos permita dar el pie para luego eh, proceder con explotar el uso de contenedores y su diversidad, su versatilidad al momento de atender diferentes situaciones, diferentes necesidades con las cuales nos podemos encontrar y deberemos resolver. En este caso lo que vamos a hacer es generar dos imágenes. Una que va a estar enfocada en ser un simple servidor web con PHP adentro y un simple Hello World. Para esto vamos a usar vamos a intentar crear una imagen con nuestra aplicación PHP que va a estar soportada, digamos, va a partir de una imagen oficial de PHP. PHP 7 vamos a tomar, corriendo básicamente con el mod PHP en Apache. Y exponiendo, bueno, a través de HTTP, digamos, la aplicación que va a imprimir un Hello World en pantalla. Y luego vamos a crear otra imagen para, digamos, albergar una aplicación .NET, ¿sí? C#.NET, .NET Core de Microsoft, que entre paréntesis está haciendo un muy buen trabajo con el tema de hacer open source, esencialmente todo lo que es desarrollo.NET en esta versión .NET Core. Y bueno, para lo que vamos a utilizar como esencialmente para poder componer este cliente del servidor PHP que mencionamos previamente. Vamos a hacer un clientito sencillo, muy elemental en C# y empaquetarlo en una imagen Docker basándonos en las imágenes oficiales de Microsoft. Así que bueno, empezamos. En principio vamos a crear un directorio, como venimos haciendo en los casos previos. Vamos a poner parte 4. Acá vamos a tratar de ser ordenados como para no confundirnos. Vamos a crear primero la aplicación en PHP. Vamos a ponerle servidor PHP para ser claros en qué rol, digamos, de este set de aplicaciones cliente-servidor mapeamos cada parte de la estructura de directorios. Vamos a hacer un simple test.php, ¿sí? Con echo, ¿ya? Hola mundo. En principio vamos a hacerlo así. Cerramos acá. Y vamos a escribir un Dockerfile. Bueno, aquí como la vez pasada, ¿no? La imagen que vamos a elegir como padre, de la cual heredar para crear nuestra imagen aplicativa, va a ser PHP. También esta imagen está en Docker Hub. La genera la gente de desarrollo de PHP. Y vamos a usar uno de los tags que es, bueno, versión. Básicamente lo que hacen estas personas, ponen el número de versión de PHP. Acá estamos usando la 7. Y hay diferentes imágenes, entre las cuales una de ellas está basada en Apache. Con lo cual vamos a poner 7-Apache, que es la nomenclatura que decidieron utilizar. Vamos a agregar nuestro test.php,
lo vamos a agregar al directorio var www.html/test.php. Es el directorio por default que está configurado en esta imagen, desde la que tenemos el from, como document root en ese Apache, ¿sí? Es decir, a partir de aquí podemos tirar todos los archivos que querramos y va a ser la raíz del web server Apache, con el intérprete PHP, a partir del cual podemos poner archivos, digamos, y esos archivos van a poder ser accedidos con cualquier cliente de este web server a partir de ahí. Entonces agregamos este archivo y en principio esto es suficiente acá, a diferencia de lo que veníamos haciendo en los otros ejemplos donde definíamos un entry point. Acá no lo vamos a definir. ¿Por qué? Porque nuestro entry point básicamente debería conseguir que el servidor Apache levante y empiece a escuchar en un puerto. La configuración default de esta imagen es que escucha en el puerto 80. Y no queremos tocar el entry point porque, digamos, la imagen, o sea, no queremos definir un entry point porque pretendemos que sea válido el que fue definido en el Dockerfile de la imagen de la cual heredamos. Ese entry point lo que hace, cuando si quieren van a la web y lo buscan en Docker Hub, esta imagen PHP, este tag específico, lo que hace ese entry point es esencialmente pone a escuchar el Apache en el puerto que corresponda, levanta el proceso del Apache, ¿sí? Y como no lo queremos tocar y nos sirve eso, nos es útil en este caso, con esto va a ser suficiente como para que podamos exponer la aplicación, la simple aplicación PHP que acabamos de crear. Vamos a grabar esto, vamos a construir la imagen. Bueno, aquí estamos, ¿sí? Fue muy rápido, yo ya tenía descargada en mi caché de Docker Engine, tenía descargada esta imagen, así que fue muy rápida la construcción. Y si lo que vamos a hacer ahora principalmente es levantar para probarla, para ver que realmente haga lo que nosotros queremos, ¿sí? Vamos a ejecutar la imagen en cuestión, copiando acá el ID de la imagen. Hay algo que van a notar acá cuando yo haga esto, que es bastante interesante, ¿sí? A ver, bueno, repasemos los flags. Interactive, ¿sí? TTI, es decir, mostrarlo interactivamente en pantalla en lugar de ir a background. TTI es levantar una TTI. --rm, ¿esto qué quiere decir? Que cuando este proceso que va a ser levantado como consecuencia del comando docker finalice, entonces le pedimos al Docker Engine que borre todo rastro de ese contenedor que se levantó, ¿sí? Si no lo pusiéramos, el Docker Engine nos da la posibilidad de intentar volver a levantar el container que había sido detenido, digamos, como consecuencia de que finalizó el proceso, ¿sí? El hecho de poner el RM cada vez que queremos probar algo, de alguna manera hace que no ocupemos espacio en disco infinitamente, digamos, ¿sí? Cada vez que levantamos un container, el estado del container al finalizar no se pierde, queda persistido en Docker Engine, de hecho con su storage. Y si nosotros, ejemplo, tiramos 10 comandos consecutivos sin este -rm, generaríamos 10 containers en el disco que, digamos, después podríamos borrar manualmente, pero esto, digamos, hacerlo de esta manera es un poco más limpio, más prolijo, porque no, en definitiva estamos haciendo pruebas, no tendría sentido ir almacenando todos los containers que vayamos generando con las pruebas. Entonces, vamos a disparar esto y van a ver, bueno, acá omití el docker run, bastante elemental. Lo que van a ver es la consola de la salida del proceso levanta el servidor Apache, ¿sí? Queda ahí en foreground, ahí se ve la línea de comando utilizada. Y ahora lo que vamos a hacer es voy a abrir otra terminal y lo vamos a probar, es decir, vamos a hacer una consulta a este test.php de este container que está corriendo. Consideración importante, fíjense, en esta salida tenemos una IP, ¿sí? Cada vez que, repasando un poco los conceptos previos, cada vez que levantamos un contenedor, el engine de Docker define una stack de networking virtual, digamos.
Entonces si uno tiene un ifconfig dentro del file system de ese contenedor, va a ver que el contenedor tiene una IP asignada. En este caso tenemos la, entre comillas, suerte que el log del proceso que disparamos, que en este caso es Apache 2, justo loguea la IP. Digamos, no tenemos necesidad de meternos en ningún lado para ver cuál es la IP, la tenemos en pantalla a la vista. Entonces vamos a copiar esa IP. ¿Sí? Simplemente a modo de poder hacer una prueba, de poder tratar de consultar este test.php a través de un cliente y ver si realmente nos responde el Hello World o hicimos algo mal. Vamos a levantar una nueva pestaña aquí. Y a ver si realmente conseguimos acceder a nuestro test.php. Recuerden que yo dije que esto expone el listener en el puerto 80. Y bueno, ahí lo ven, ¿sí? O sea, el resultado de llamar esa URL con la IP del contenedor y puntualmente el archivo test.php nos devuelve la ejecución de ese PHP que creamos. Si fueran al barra, verían bueno, en este caso es un forbidden porque la configuración por default de esta imagen Docker no tiene contenido para servir en el barra y por ende da un 403. Pero está funcionando, nos quedamos tranquilos que hicimos las cosas bien. De hecho van a ver el log en pantalla, o sea, está bueno porque uno ve el primer get del cliente y después ve el 403. Con lo cual, en definitiva, esto cumple con el objetivo de tener un servidor en PHP que exponga una simple aplicación que escribimos con un Hello World. Esta parte está cumplida. Vamos con nuestro cliente.net. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es, en principio vamos a generar un simple cliente con unas pocas líneas. Yo ya lo escribí, el cliente. Ahora voy a tomar el código fuente, pero me interesa, enfoquémonos en lo siguiente. Tenemos una imagen sobre la cual nos vamos a basar, que es la imagen de Microsoft oficial de .NET Core. ¿Sí? ¿Qué tiene adentro esa imagen? Esa imagen tiene el SDK de .NET Core, que podemos ejecutar sin problemas en Linux. ¿Sí? Es multiplataforma, es oficial de Microsoft. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer uso del SDK para crear una aplicación, compilarla y después ejecutarla. Entonces un buen ejemplo de cómo hacemos uso de herramientas provistas en una imagen Docker, en el caso de que no querramos, no dispongamos o no tengamos las herramientas que provee la imagen en nuestro host fuera de Docker. ¿Sí? El otro día recuerden que yo les contaba que yo tengo un intérprete instalado en mi PC de Python. Entonces cuando comparamos cómo funcionaba una aplicación en Python con el intérprete local versus una aplicación en Python con el intérprete dentro de la imagen de Python 2.7 oficial, bueno, el resultado esperable era el mismo porque los intérpretes tenían la misma versión. En este caso yo en mi máquina no tengo ningún SDK de .NET. Si quiero ejecutar cualquier comando .NET no lo puedo hacer porque no tengo instalado nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de instalármelo en mi máquina, voy a usar la imagen Docker que contiene el SDK.NET. Eso me va a permitir no solamente empaquetar después mi aplicación y compilarla, sino que además me va a permitir disponer de las herramientas para, por ejemplo, inicializar un proyecto y que se genere la estructura de archivos básicos elementales para que un proyecto .NET pueda después pasar a ser compilado y producir un binario. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un directorio que sea data. ¿Sí? Y vamos a ejecutar un contenedor en donde vamos a exponer el directorio data como un volumen.
y lo vamos a disponibilizar en /data dentro del contenedor para poder inicializar nuestra aplicación .NET. Nuestro código principalmente .NET. Después, a partir de ese código, compilaremos y generaremos una imagen, ¿sí? Pero como la generación de ese código, ese esqueleto de ese template de aplicación, lo podemos producir usando el SDK.NET, para eso estamos haciendo esto justamente. Vamos a agarrar la imagen oficial de Microsoft, que se llama .NET, y a esto le vamos a dar un Enter, lo cual en definitiva nos va a colocar dentro de el contenedor de .NET. Microsoft ha preparado una imagen Docker. Está basada, como ven, es una estructura de Unix básicamente, de Linux. Y en particular está basada en Debian. 8.8. Bueno, es una decisión de Microsoft. Y donde nosotros tenemos un directorio /data vacío, pero ¿qué pasa? Este es el volumen que acabamos de montar, es un directorio que en realidad está en nuestro host. Vamos a inicializar nuestra aplicación con el comando .NET, que es el binario de línea de comando que nos permite acceder a funcionalidad del SDK de .NET, y vamos a inicializar una nueva aplicación de consola, básicamente, ¿sí? Bueno, esto ha creado una serie de archivos, ¿sí? Dos, esencialmente. Bueno, a partir de ahí nos alcanza. Si yo acá doy un exit, este contenedor va a morir, ¿sí? Voy a volver a estar en el host, pero claro, si yo voy al directorio data, ahora tengo los dos archivos que acabamos de crear. Vamos a editar el código fuente de esto, que es esencialmente, o sea, estos dos archivos son uno, un descriptor de proyecto, ¿sí? que toda aplicación .NET debe tener, y después el otro es un template de Hello World, ¿sí? Lo vamos a modificar un poquito. Yo ahora lo voy a copiar de código de pruebas previas que hice, pero lo vamos a modificar. Simplemente ¿para qué? Para que en lugar de imprimir en consola un Hello World tan sencillo como el que estamos viendo ahora, se conecte con el servidor PHP que habíamos preparado en esa imagen particular que vimos hace unos minutos, y imprime el resultado de la consulta al test.php, donde deberíamos ver un hola mundo Docker desde PHP, ¿sí? Pero básicamente la intención es que esto sea un cliente HTTP del servidor PHP que preparamos hace unos minutos. Bien, vamos a editar el program.cs. Vamos a eliminar aquí todo y lo vamos a reemplazar con una copia del código que yo preparé. ¿Sí? No hay una gran diferencia con respecto a lo que teníamos recién. Son algunas líneas más, con algunas referencias a algunos namespaces necesarios como para poder simplemente instanciar un cliente HTTP, decirles a dónde queremos consultar, asegurarnos que la respuesta es un HTTP OK, básicamente un 200, y si eso sucede, recuperar el contenido del paquete HTTP, que en este caso va a ser el hola mundo que produzca el servidor PHP, y después luego sí imprimirlo en pantalla. ¿Está bien? Acá lo que uno puede primero claramente notar es decir, che, ¿qué es esta URL? Bueno, y van a empezar a surgir ciertas preguntas, es decir, ¿cómo esto accede? Uno diría, bueno, poné la IP que... bueno, vamos a evitar eso justamente, no vamos a poner una IP acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede es lo siguiente, cada vez que nosotros levantamos un contenedor Docker, nadie nos garantiza que la IP, que el engine de Docker, esa IP en la interfaz virtual, sea siempre la misma. Con lo cual tenemos que tratar de no meternos con eso. Recién hace unos minutos lo usamos para hacer una prueba simple, ¿sí? Para ver si andaban las cosas, pero no tenemos que confiarnos de que eso es persistente en el tiempo. Así que lo que vamos a hacer es vamos a hacer uso de uno de los conceptos que se llama linking en el universo Docker de containers. ¿Para qué? Para establecer visibilidad entre dos contenedores, ¿sí? Que trabajan en conjunto. En este caso el cliente que vayamos a levantar por un lado y el servidor PHP por otro, en el otro.
Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignarle un valor a un hostname, básicamente, que nosotros esperaríamos que sea el hostname asignado al servidor PHP que vamos a levantar. No, el puerto sabemos que es el 80, así que esto lo eliminamos. Y el archivo se llama test.php. Entonces recordemos, esto es app server. Vamos a grabar nuestro código. Y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a prepararnos para que esta aplicación, de la cual tenemos el código fuente ahora, se compile. Luego de compilarse, genere una imagen que la contenga, que contenga el binario que podamos ejecutar con un Docker Run. ¿Sí? Entonces vamos nuevamente a preparar un Dockerfile. ¿Qué queremos poner en este Dockerfile? Bueno, primero queremos que la imagen esté basada en el SDK de Microsoft. ¿Por qué? Porque esa imagen, más allá de permitirnos inicializar el proyecto como lo hicimos recién, también tiene el runtime de .NET, con lo cual lo vamos a necesitar para correr la aplicación compilada. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué queremos básicamente hacer? Queremos que esta imagen se prepare del siguiente modo. Primero queremos copiar. Esta instrucción no la usamos hasta ahora. Copia contenido. El directorio data a, por ejemplo, /data. Una vez que tenemos a disposición el código fuente, lo que vamos a hacer es ejecutar. Esto lo hacemos con el comando run, ¿sí? Recuerden que todos estos comandos que van viendo van a ser... estas instrucciones van a ser ejecutadas por el Docker Engine para terminar produciendo una imagen. Así que estas ejecuciones, cuando yo digo vamos a ejecutar, esta ejecución se da en el contexto de la construcción de la imagen, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ejecutar un comando de .NET que básicamente es el restore. Esto lo que hace, le instruye al SDK que descargue todas las dependencias que podría necesitar la aplicación que acabamos de escribir. Vamos a ir a leer un nuevo run. Y en este run lo que vamos a hacer es tratar de producir una versión compilada de la aplicación en formato con el profile de release que se llama en .NET, que es básicamente producir un binario que no sea debuggable y demás, que es un poquito más chiquito, es más performante. Por eso le ponemos release. Y por último, eso va a terminar produciendo un binario para el cual vamos a querer que justamente ese sea el binario que se ejecute cada vez que esta imagen, que hagamos un Docker Run con esta imagen que estamos produciendo, en definitiva se ejecute, es decir, el binario de la aplicación, ¿sí? Vamos a poner un entry point que ejecute .NET out barra data.drd, que es el nombre que va a tener la aplicación binaria compilada como resultado de este publish que ven acá. Vamos a setear el workdir para que si nos posicionamos en /data y vamos a probar cómo funciona la construcción de esta imagen. Este workdir lo vamos a reemplazar, lo vamos a poner acá, así cuando ejecutamos el restore y el publish estamos parados dentro del directorio /data.
Vamos. Bueno, tenemos un error en el paso 5, que es básicamente, omití referir al binario del SDK. Cuando volvamos a ejecutar el build van a ver que los demás pasos se ejecutan más rápido. Y vuelve a intentar proceder con el paso 5, que fue donde falló. Básicamente porque usa el caché de las etapas intermedias de construcción que veníamos comentando previamente que existe, de donde se producen imágenes temporales. Entonces parte de ese punto y no ejecuta el punto previo. Bueno, contamos con... acabamos de producir una imagen, ¿sí? Lo que deberíamos hacer es básicamente probarla. La vamos a probar como venimos probando las imágenes hasta ahora. Docker run, -it, -rm. ¿Qué esperaríamos ver aquí? Bueno, lo que va a pasar es que si todo estuvo bien escrito, básicamente va a intentar conectar a este http ppserver/test. No hay nada ahí, ¿sí? No, en definitiva, si yo hago un ping a ppserver, no lo conoce, mi PC no sabe quién es, con lo cual, dado que no es muy... que no hay ningún tratamiento de excepciones en el código.net de ejemplo que vimos antes, va a tirar una excepción por pantalla, va a decir que el hostname no lo puede encontrar, pero me interesa que lo intentemos para que se entienda después cómo continúa. Bueno, ahí la vemos, ¿sí? Básicamente, si se detienen en esta parte de la descripción del error, ¿sí? Could not resolve hostname, básicamente no sabe cómo resolver el nombre. Bien. En sí mismo la imagen se construyó exitosamente, vemos que se está disparando el binario del cliente, con lo cual eso nos lleva al tercer punto. Y ambas imágenes están construidas con éxito. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a levantar el servidor. Primero, vamos a volver aquí, donde estábamos antes. Vamos a poner docker run. Y vamos a revisar, porque puede pasar esto, nos olvidemos cuál es el ID de imagen que generamos, ¿no? Entonces, vamos a mirar las imágenes generadas. Está consultando el Docker Engine. Bueno, básicamente tenemos las últimas dos, ¿sí? Que nosotros generamos. Y fíjense, la que empieza con 5F, ¿sí? Es la que, en definitiva, si yo vuelvo a dar un docker build aquí, coincide con la del servidor PHP. Dice 17 horas porque previamente a esta introducción estuve haciendo algunas pruebas. Ahora bien, si nosotros damos docker run aquí, -it, -rm, vamos a aprovechar un flag que no usamos hasta ahora. Vamos a poner un name. Esto quiere decir que el contenedor que vayamos a levantar le va a asignar un nombre más simple de recordar que un simple ID. ¿Sí? El ID lo va a asignar, pero además le va a poner el nombre que nosotros que le estamos indicando. En este caso servidor PHP. Y a partir de aquí le tenemos que poner la versión, el ID de la imagen, que era lo que estábamos consultando recién. Este es un dato que me interesa mostrarles. En particular el Apache, cuando lo levantamos con la T de TTI, es susceptible a los signals, digamos, que recibe desde el proceso cliente, digamos, ¿sí? Y no se lleva muy bien con la TTI, con lo cual cuando hagamos estas pruebas simplemente podemos sacar la T y esto debiera levantar con éxito. Ahí lo tenemos en foreground nuevamente. Recordemos el nombre, ¿sí? Servidor PHP.
Entonces, si vamos a la pestaña de nuestro cliente.net, lo que vamos a hacer es un docker run de esta imagen, que recordemos es nuestro cliente de HTTP, -it, -rm. Acá vendría la imagen, la misma que pusimos antes, pero vamos a agregar un nuevo flag, que es el flag link, donde con esto, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, primero, un parámetro con el nombre de un contenedor. Y segundo, el alias de ese contenedor para ser referido dentro del contenedor que vamos a levantar. En este caso, app server, que era lo que nuestro código .net consultaba cuando escribía la URL en el cliente HTTP. ¿Sí? ¿Qué significa esto que vemos? Vemos que esto que va a producir, que cuando este contenedor nuevo levante, si cualquier aplicación intenta consultar el hostname app server, la resolución DNS de ese hostname va a provocar que se le retorne la dirección IP del contenedor que levantamos aquí, de nombre servidor PHP, que es lo que indicamos como primer argumento. Entonces, en definitiva, la resolución de nombre, sea por DNS, por DNS o por etc hosts, va a provocar que si alguna aplicación consulta por app server, que es el alias que estamos definiendo, la respuesta sea la dirección IP del container de nombre servidor PHP. Entonces eso va a hacer que cuando nuestra aplicación se ejecute, no deba lanzar una excepción por incapacidad de resolver ese app server, sino que se consulte efectivamente a la dirección IP del contenedor con el servidor PHP. Vamos a hacer la prueba a ver si no me equivoqué en nada. Efectivamente. ¿Sí? Vemos como resultado de lo que nos responde ese test.php. Está aquí. Y para que me crean lo que estoy diciendo, vamos aquí, ven el hit. ¿Sí? Donde, bueno, se ve la IP de origen del contenedor. Esta es la IP que fue asignada al contenedor cliente. Y bueno, se hizo un get sobre test.php. Bueno, esto confirma, digamos, y un poco la intención era visualizar y dar un ejemplo de uso de lo que se llama linking, digamos, de poder linkear containers, ¿sí? Es decir, hacer que ciertos containers tengan visibilidad y conocimiento de que existen otros containers. Y se pueda aprovechar eso para comunicarse entre sí, independizándose de todo el tema de lo que es direcciones IP. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Básicamente esto da pie para que después trabajemos un poco más y en profundidad sobre el universo de contenedores y tecnologías que nos ayudan a levantar conjuntos de contenedores que trabajan en común, ¿sí? Por ejemplo, servidores aplicativos que necesitan trabajar conjuntamente con una base de datos. Entonces uno puede levantar un contenedor con una imagen de la aplicación y otro contenedor con una imagen de la base de datos, para lo cual, digamos, vamos a trabajar sobre eso en la siguiente entrega, y vamos a introducir una nueva herramienta llamada Docker Compose que facilita mucho esto, ¿sí? Y que nos alivia un poco la tarea de no tener que escribir tanto en línea de comando, sino que nos permite como armar archivos de configuración en donde en su conjunto le decimos al engine: este son el set de contenedores que queremos levantar, se interrelacionan de la siguiente manera, cada uno usa su respectiva imagen y monta volúmenes, etcétera, etcétera. Así podemos configurar un montón de cosas, pero lo podemos poner dentro de un único archivo. Este tipo de herramientas facilita mucho esta tarea, ¿sí? Pero lo vamos a ver recién en la próxima entrega. Bueno, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.